¿Querés conseguir tu primer trabajo en programación? Quédate que te voy a contar las tecnologías que me suelen pedir en las entrevistas que tengo como programador web. Lo primero que te voy a decir es que estudiar programación mediante cursos ya no es rentable. Digo que ya no es rentable porque en algún momento sí lo fue, es verdad. En la pandemia había tanta demanda de programadores que estos institutos digitales aprovecharon y empezaron a vender cursos a lo rolete, en la cual enseñaban conceptos súper básicos de lo que era programación. Pero hoy por hoy ya no es así, justamente porque estas cosas ocasionaron que las empresas se llenaran de personas que no estaban capacitadas del todo, a mi parecer. Y hoy por hoy, para conseguir empleo en programación, sí tenés que saber los conceptos necesarios. Así que anotá, porque te voy a nombrar una por una las tecnologías que hacen falta. Al menos en lo que es programación web, un programador tiene que ser capaz de realizar una ABM. Por sus siglas, ABM es alta baja modificación. También en inglés es conocido como CRUD, Create, Read, Update y Delete. Esto es básicamente ser capaz de programar un software entero en el que vos desde el frontend puedas enviar un dato a un backend y que ese backend pueda gestionar ese dato e impactar y guardarlo en una base de datos. Si vos sos capaz de realizar esto, quiere decir que vos entendés cómo funciona un frontend y cómo ese frontend se comunica con un backend y cómo con ese backend guardar el dato en una base de datos. Y para ser capaz de realizar esto tenés que saber estos conceptos. Para todos los que es frontend tenés que conocer obviamente lo que es un frontend, HTML, CSS, JavaScript desde ya, y al menos un framework frontend. Elegí el que más te guste, pero un framework tenés que elegir. Los más populares son React, Next, Vue, Angular. Ojo, a veces no hace falta, si no sos programador full stack, saber un framework frontend, pero sí al menos tenés que conocer cómo funciona. Para la parte backend tenés que conocer lo que son los paradigmas de programación, y esto es clave porque los institutos estos digitales te enseñaban lo que era un paradigma y ni siquiera te explicaban lo que era un paradigma. Entonces creó un montón de programadores que no tenían ni idea de lo que era programación orientada a objetos. Los paradigmas de programación mínimos que creo que un programador sí o sí tiene que saber son programación estructurada, programación orientada a objetos y programación funcional. También tenés que conocer lo que son algoritmos y estructuras de datos. Esto que te estoy nombrando es lógica básica de programación. Y para aprender todos estos conceptos, obviamente tenés que elegir un lenguaje. Y hay varios lenguajes para backend, pero los más populares son Java, .NET, Node.js, Golang, Python también hay para backend. Y en la parte de base de datos tenés que conocer los conceptos de base de datos relacionales y no relacionales. Al menos conocerlos. No digo que te especialices en ambos. Tenés que conocer cómo funcionan ambos y especializate en uno. Elegí un motor de base de datos y especializate en ese. Para base de datos relacionales, MySQL, Microsoft SQL, PostgreSQL. Y para base de datos no relacionales, está MongoDB, algunos usan Firebase. Repito, no tenés que especializarte en todos. Tenés que conocer cómo funcionan y especializarte en uno. Después todo esto tenés que conectarlo y para eso tenés que conocer lo que es el concepto de HTTP y conceptos básicos de lo que es arquitectura de microservicios. Quizá acá hay menos exigencia, pero sí tenés que conocer lo que es una arquitectura de microservicios. Para esto tenés que aprender mínimo lo que es API REST, patrones de diseño y métodos de autenticación. Todo lo que es JWT o AUT son conceptos básicos que necesitas saber como programador. Tenés que ser capaz de realizar un testing para testear todo este código. Obviamente tenés que conocer cómo versionar el código, GitHub, GitLab, y tenés que conocer cómo se realiza un despliegue. No digo que los despliegues lo vas a hacer vos, pero sí tenés que saber cómo funciona. Me refiero a conceptos básicos de lo que son contenedores, de lo que es hosting, de lo que es integración continua, Jenkins, GitHub